están? Bueno, ustedes saben que me pueden escribir y pedirme el ejercicio, ¿sí?, que necesiten y yo se lo subo, como lo hizo una de mis alumnas, ¿sí?, que me pidió explicación sobre este ejercicio. Miren, tenemos 4 fracciones, ¿sí?, que las tenemos que unir con la expresión, ¿sí?, correspondiente. Por ejemplo, si supera el entero, qué fracción no llega a la mitad del entero. Bueno, para esto lo primero que tenemos que saber es qué representa una fracción, ¿sí? ¿Qué representa esta fracción? Les voy a explicar tomando un ejemplo, ¿sí?, con números tanto en el numerador como en el denominador que sean más pequeños. Miren, yo me voy a poner este ejemplo, ¿sí? 3/4. Porque cuando uno no entiende, lo que tiene que hacer es ponerse ejemplos con números más pequeños, más chicos, ¿sí?, e ir de lo más simple a lo más complejo. Eso es para entender. Bien, entonces yo voy a graficar, ¿sí?, mi entero, que va a ser, en este ejemplo, ¿sí?, que yo voy a dar, puede ser, qué sé yo, una pizza, lo podemos representar en la recta numérica, pero yo voy a tomar como entero una barrita de chocolate. Entonces, 3/4, ¿qué cantidad representa de este entero? Para saberlo, lo que tengo que hacer es dividir. Como me indica el denominador es 4, entonces me está indicando que tengo que dividir en 4 partes iguales al entero, ¿sí? Bien, estas partes, 1, 2, 3 y 4, tienen que ser iguales, ¿sí? Ustedes quizás con hoja cuadriculada le va a salir perfecto. Acá no las veo tan iguales, pero bueno, son iguales. Bien, entonces, al entero lo dividí, como indica el denominador, en 4 partes iguales. Y voy a tomar 3 de estas 4 partes, como me indica el numerador, ¿sí? Entonces voy a rayar las 3 partes, ¿sí?, las 3 barritas que me voy a comer. Entonces, ¿cuánto me comí del chocolate? Del total, ¿sí? Me comí 3/4 partes, ¿sí?, de la barrita de chocolate, es decir, todo lo que está rayado. Entonces, 3/4 representa la cantidad de chocolate, ¿sí?, que me comí del total. Eso representa una fracción. Y también me indica una fracción, una división, ¿sí? Bien, pero eso después lo vamos a ver. Entonces, si yo quiero analizar, ¿sí?, ¿con qué expresión de estas que tengo escrita acá en el pizarrón voy a unir a la fracción 3/4? A ver, ¿supera el entero? No, no supera el entero. Acá se ve claramente, ¿sí?, que el entero tiene 4 partes. Y yo estoy tomando menos de las 4 partes. Estoy tomando 3. Entonces, si el numerador es más chico que el denominador, ¿sí?, entonces no supera al entero, ¿sí? Bien. Bien. No llega a la mitad del entero. La mitad del entero, se ve claramente que la mitad sería acá, ¿no es cierto? Bien. Y estoy tomando una barra más. Entonces, pasa a la mitad del entero. Uniría 3/4 con esta expresión. Estoy viendo claramente que pasa a la mitad del entero, ¿verdad? Bien, entonces, de esta manera vamos a analizar estas fracciones. Por ejemplo, esta primera, ¿sí? Yo tengo el chocolate y lo voy a dividir en 15 partes, no en 4, en 15, ¿sí? Y de esas 15 voy a tomar 7. Entonces, no supera el entero, ¿sí? Porque para que supere el entero tengo que tomar las 15, ¿sí? O sea, el entero más otras partes de otra barra de chocolate.
Es decir, que el numerador, para que supere el entero, tiene que ser mayor que el denominador, ¿sí? Y no lo es. Así que esta la descarto. No llega a la mitad del entero. La mitad del entero, ¿cuánto sería? A ver, la mitad de 15 es 7,5. Me tendría que sombrear, comer 7 de las barras, ¿sí? Y la mitad de la siguiente. Entonces, esta fracción representa menos de la mitad del entero, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no llega a la mitad del entero. Uniríamos esta fracción con esta expresión. No llega a la mitad del entero, ¿sí? Tomo un poco menos de la mitad del entero, porque la mitad del entero sería 7,5, la mitad de 15. Y yo tomo menos. Bien. Esta otra fracción, fíjense, divido a la barrita en 21 partes iguales, en 21 tabletitas. Y de esas, tomo 23. O sea que tomo más, ¿sí? Supero al entero. Cuando el numerador es mayor, ¿sí?, que el denominador, estoy superando al entero, ¿sí? Bien, porque el entero sería 21 sobre 21. O sea, tomaría 21 tabletitas del todo, ¿sí? Entonces, tengo que tomar 2 tabletas más. Entonces, supero al entero. Entonces, supero al entero. Iría con esta expresión, ¿sí? Bien. Esta otra, fíjense que amo la barrita, la divido en 50 partes, hago el chocolate, la barra grande, la divido en 50 barritas, y de esas tomo 25. Y 25 es justo la mitad. Si yo lo grafico y voy rayando las 25, me voy a dar cuenta que es la mitad. Entonces, ¿sí?, llega a la mitad del entero. La uniría con esta expresión. Y acá tenemos la barra de chocolate y la voy a dividir en 20 porciones, en 20 tabletas iguales. Y voy a tomar 11. Entonces, estoy tomando más de la mitad, porque la mitad sería 10, ¿sí? Y yo estoy tomando 11 tabletitas. Entonces, iría con esta expresión. Pasa a la mitad del entero. Y esta sería la explicación, ¿sí?, de lo que representa una fracción, que representa una cantidad del todo, ¿sí?, la cantidad del entero. Esto es el principio, ¿sí? Después, bueno, hay mucho contenido sobre fracciones que hay que estudiar, ¿sí? Si es necesario, si lo necesitas, pedímelo con tiempo, por supuesto, porque estos videos llevan mucha dedicación. Y escríbanme en comentarios qué les pareció, si lo entendieron, si tienen alguna duda, bueno, lo primero que se les venga a la mente, ¿sí? Bueno, suscríbanse y hasta el próximo video. Chao.